El baile de los ángeles, de Nalini Singh, un cuento del gremio de los cazadores, capítulo 12. La noche pasó con una desagradable lentitud. Incapaz de dormir y arrastrando el ala derecha por el suelo como uno de sus niños, Yesami entró en la biblioteca de la torre en la hora gris antes de que el pincel del amanecer veteara el cielo. Había una lámpara encendida y el hombre de pie junto a la repisa de la chimenea con un vaso en la mano era más alto que ella, igual de delgado, y no tenía alas a la espalda. Lady Chesamy dijo en un tono lánguido que fue un ronroneo sobre su piel. Peligroso, pensó ella, manteniendo las distancias. Usted tiene ventaja. Ainsley, a su servicio. ¿Ainsley? Ese nombre no encajaba en ningún modo con el vampiro cuya voz era una invitación al pecado. Los labios masculinos se arquearon. La luz de la lámpara que daba al rojo rubí del líquido en su vaso, una vivaz, rutilante sangre. Ese es el por qué normalmente mato a la gente que utilizaba mi nombre de pila, dijo en un susurro. La mayoría me llama Trace. Un hombre extraño, los ojos de la mujer, estudiaron de nuevo su constitución ágil, haciendo la conexión. ¿Eso es lo que haces? Un lento asentimiento. Ahí fuera hay un paisaje salvaje. Muchas cosas se pierden. Yo las encuentro. Dando un sorbo a la sangre, siguió sosteniendo la mirada con ojos, que tal vez fueran de un color verde muy oscuro o un ébano puro. Eres una mujer alta. Sí, lo era, incluso entre los ángeles, cuando al lado de Galen se sentía verdaderamente menuda y cuando él la tomaba de sus brazos. ¿Qué estás haciendo en la biblioteca a esta hora de la mañana?, le preguntó, resintiéndose la necesidad de frotarse el puño sobre el corazón para calmar el dolor. Trace sacó la mano a su costado para dejar ver un libro. Poemas. Una mirada casi avergonzada salió de aquellos ojos que sin duda habían persuadido a más de una mujer a una década activa. Yesami se pensó con conclusión inicial que era peligroso, era indiscutible, pero también era un hombre que no habría hecho daño a una mujer. Le gustaban demasiado. ¿Poemas? Una lenta sonrisa arrugó las mejillas del vampiro. ¿Te gustaría escuchar? Ningún hombre le había pedido jamás leerle poesía, pero, claro, toda su vida estaba cambiando, así que dijo, muy bien, y cuando cruzó la alfombra hacia él. Tomaron asiento, apuestos uno al otro y bajando el vaso. Trace le leyó inolvidables poemas de amor, pérdida y pasión con una rica voz evocadora, destinada a la seducción. Fue solo después del tercer poema que se dio cuenta que ella era el objetivo. Sorprendida, miró aquel rostro de belleza de un ángel marcados, aquella mata de cabello negro, aquella forma delgada que estaba segura que podía moverse rápido como un látigo cuando era necesario, y se preguntó los motivos. Hay otras mujeres en la torre, dijo, cuando él se detuvo para recuperar el aliento. Una mirada, a través de las pestañas, mostró que los ojos eran del verde más intenso que ella jamás hubiera visto. Lo sé perfectamente, pero quise pasar los dedos sobre tu piel desde la primera vez que te vi en el refugio. Otra pausa, su examen más abierto y francamente sensual. La única razón por la que no te cortejé entonces fue porque más de una persona me dijo que preferirías la soledad y que te afligiría que se te acercaran. Ah, ya veo. Sus palabras le provocaron un temblor interno, reorganizando distintivamente su mundo. Era una cosa tener en cuenta que tal vez ella había sido la causa de su propio aislamiento, otra para reconocer. ¿Te das cuenta que mis alas no son lo que deberían?, dijo ella, y era una pregunta en una afirmación, con un encogimiento de hombros fluido y elegante. ¿Notarás que yo tampoco puedo volar? Acabándose el líquido del vaso, líquido que hablaba de vida y muerte a la vez, dijo, «Dime, ¿le perteneces?» No había necesidad de preguntar a quién se refería. «¿Y si lo hago?», dijo ella, en vez de contestar, porque lo que tenía con Galen era precioso y privado. «Puedo ser muchas más cosas»,
susurró, pero no robo mujeres, al menos no aquellas que no quieran ser robadas. Es hora de que te vayas. La noche y esta mañana habían arrojado a la confusión todo lo que ella sabía. No era el momento de estar cruzando palabras con un vampiro que era claramente un experto en el arte del coqueteo. Hasta nuestro próximo encuentro, milady. La oscura promesa la siguió mientras abandonaba la biblioteca. Subió al tejado y salió al aire fresco de la mañana. Si Trace decía la verdad y no tenía razón para mentir, entonces probablemente otros hombres se acercarían a ella ahora que sabían que estaba abierta la idea de un cortejo y una relación. Si eso es todo lo que sienten, me partiré en dos, pero no me detendré de ser el mejor amigo que jamás hayas tenido. Eres libre. El corazón se le encogió ante el pensamiento de no volver a probar jamás el beso de Galen, pero no importaba si aceptar su decreto le hacía sangrar por dentro. Él tenía razón en esto. Si ella cedía a la insaciable y profunda necesidad de su interior, necesidad que le llevaba el nombre de Galen e ida a él ahora, el espectro de la gratitud siempre sería una mentira entre ellos. Dolería, corroería y los destruiría. No, pensó, clavando las uñas en la piel. No lo haría. No se lo haría a Galen ni a sí misma. Los primeros rayos de sol alcanzaron el horizonte en ese mismo instante. Sus dedos dorados trajeron el mundo a la vida. El mensaje llegó 2 días después. Alexander duerme, dijo Dimitri, reuniéndose con ella y Galen en un balcón de la torre, en un lugar conocido solo por él. ¿El vampiro que atacó a Jessamine? Preguntó Galen con expresión sombría. Un acólito de Emira. El vampiro que tú... Hizo un gesto hacia Jessamine. Describiste como el ser que estaba con Alexander el día que hablaste. Emira fue una de sus guardias de élite. Me sorprende, dijo ella, metiéndose distraída un rizo detrás de la oreja. La gente de Alexander es leal. Emira también lo era, pero su lealtad era hacia Alexander, y considerando su deuda acabada el día que supo que estaba a salvo en su lugar de dormir. Los ojos de Dimitri se encontraron con los de Jessamine, la oscuridad en ellos impenetrable. Y, aún así, creo que ella habría tenido paz si hubiera creído que Rohan cumpliría su promesa a Alexander de informar a la cátedra de la decisión de su padre. Cuando se dio cuenta de que no había tenido la intención de hacerlo, afianzó su decisión de no servirle. El cabello de Galen, bajo la luz del sol que se derramaba sobre ellos. Entonces es cierto. ¿Rohan intentó apoderarse del territorio? Dimitri asintió. No se dio cuenta de que los vampiros bajo sus órdenes estaban planeando la insurrección. La única cosa que preocupaba a Emira era que alguien empezara a sospechar sobre la continuada ausencia de Alexander. Una preocupación innecesaria. Jessamine sacudió la cabeza. Si el intento de asesinato, quién sabe si podría haber recuperado el recuerdo de mi charla con él. Sin embargo, ocurrió, dijo Dimitri. El resultado final es el mismo. Sin Alexander, la región no será estable mucho más tiempo. Actualmente la cátedra está trabajando en un régimen provisional hasta que otro ángel herede todo el poder. Micaela, dijo Jessamine en voz bajita, está en la cúspide. Nadie sabía hasta dónde había llegado, pero todos sabían cuando un ángel se estaba acercando. Un arcángel le sería en aquel momento, en cambio, y era tan distinto de los ángeles como los mortales lo eran de los vampiros. Ningún varón dijo nada. Su atención estaba en el cielo despejado, donde los ángeles bajaban en picado y volaban, entrenándose para una guerra que no sucedería, al menos no en este momento. Sus ojos, sin embargo, se recrearon en el cuerpo musculoso del bárbaro que le había besado, cortejado y prometido llevarla volando a cualquier lugar al que ella quisiera ir, y se preguntó, ¿qué era él para ella? Al día siguiente, Galen vio a Jessamine riendo con el que llamaban Trace, y tuvo que alejarse antes de ceder a la primitiva necesidad de derribar al vampiro flacucho a golpes.
uno o dos puñetazos bien dirigidos a esa bonita mandíbula, a esas costillas huesudas, y el hombre se haría añicos como la cerámica. Me sorprende que Trace todavía respire, dijo Dimitri mientras cruzaba la hierba pisoteada que conducía a otra parte de la torre. No me parece la clase de hombre que comparte. Galen no contestó hasta que casi hubieron alcanzado el escuadrón de ángeles que los esperaba. Hace sonreír a Yesamí. Fue la única respuesta que pudo dar. La única respuesta que importaba. La respuesta de Dimitri fue asosegada, sus palabras un susurro de edad y dolor. El amor tiene un modo de aplastar a un hombre hasta que no quede nada. Ten cuidado. Las palabras de Dimitri reverberaban en su mente, pronosticando un futuro que no quería imaginar. Galen extendió sus alas en un reclamo silencioso de atención y llevó al escuadrón al cielo para ejercicio de un combate en el aire, mientras Dimitri trabajaba con los vampiros. Más tarde fusionaron los dos grupos, asegurándose de que podían funcionar como una elegante unidad de la batalla. La gente de Rafael no era lo bastante buena como para que no hubiera sido una masacre si hubiesen ido a la guerra, pero tampoco habrían salido sin una enorme pérdida de vidas. Ahora que tenía tiempo, Galen quería asentar una base estable, asegurando que la próxima batalla no arrasaría las fuerzas de Rafael, dejándole vulnerable a un segundo ataque. El trabajo nos llevará hasta el invierno, le dijo a Yesamí al final del día. El cielo era un anaranjado oscuro por la puesta del sol. Entonces será muy peligroso volar. Los ángeles no notaban el frío como los mortales, pero volar a través de la pesada nieve, implacable que caía en ciertas partes de la ruta al refugio que podía dañar las alas de un ángel haciéndole estrellarse contra el suelo. Dependiendo de la edad del ángel y la naturaleza de los daños de la caída, podía ser fatal. La inmortalidad no era un don constante y tardaba tiempo en grabarse en piedra. A pesar de que sería un vuelo incómodo, interrumpido, como estaría por la nieve y alguna aguanieve, si deseas marcharte al refugio, puedo llevarte de vuelta y volver aquí antes de que nieve. Él sabía que era mucho pedirle, permanecer en el territorio de Rafael durante un giro completo de estaciones, pero la quería con él incluso, aunque ya no fuera suya. El pensamiento era un enorme puño de granito en su pecho, una cosa pesada y brutal. No diré que es un poco abrumador estar en el mundo, dijo Yesamí lentamente, pero encuentro que tengo una fuerza de la que pensaba. Me gustaría quedarme. ¿Estás segura?, le preguntó, porque no la quería infeliz. A Yesamí no. Sí. Inclinando la cabeza hacia atrás, observó la brillante paleta del cielo, a rayas tan vibrantes como la piel de un tigre. Incluso el cielo aquí es salvaje. Una sonrisa secreta que tironeó el mismo corazón de Galen. Pero no la siguió cuando se alejó, no destrozó miembro a miembro al vampiro que se le acercó. En su lugar, voló lejos y se distanció, hasta que el cielo fue de un azul interminable, olvidando casi que dejó a Yesamí con otro hombre. Yesamí se sentía incluso más fuerte mientras pasaba de la primavera al verano, una flor abriéndose al sol, mientras estaba en el tejado, observando los ejércitos en el aire. Su ojo siguió la sólida forma y las alas estriadas de gris del hombre que jamás abandonaba sus pensamientos. Estuviera acostada, despierta, o bailando en la acalorada oscuridad de sus sueños. Galen volaba en el centro de la unidad, sin duda donde órdenes con aquella voz calmada que funcionaba con más eficiencia que cualquier grito. Vio el rostro de un ángel brillando visiblemente ante algo que le dijo Galen, y supo que estaba ofreciendo una de esas raras palabras de elogio. Tales palabras no eran nunca florituras. A veces todo lo que sus guerreros recibían era un seco asentimiento, pero aquellas pequeñas acciones y palabras infructuentes significaban el mundo para ellos. Porque todos y cada uno sabían que se había ganado el elogio. Galen no halagaba en falso. Sin embargo, él lo había dicho que eran hermosas. 2 días antes, ella había acurrucado en su brazo y él la había llamado en una amplia exploración por el territorio de Rafael. Esta tierra agreste de montañas y bosques, agua y cielo, había visto a una manada de lobos acechando a un rebaño de ciervos pastando.
Se rió maravillada cuando un par de águilas se unieron a Galen y a ella durante un largo y perezoso trecho. Pasaron por un prado de margaritas llamativas y alegres. Fue la primera vez que le había pedido volar desde que le llegaron a una ciudad floreciente y se había sentido como volver a casa. El olor de él, lo bastante familiar porque le dolería. No había querido soltarle cuando volvieron a la torre, y él abrazó con fracción demasiado larga también. Pero aunque su necesidad había sido cruda, sin ocultar, él se retiró y se alejó. Los labios femeninos cosquillaban con un hambre que había empezado a clavarle las garras en los mismísimos huesos. Dulce Jessamine. El sedoso ronroneo de Trace susurró en su mente, recordándole la noche anterior. A pesar del hecho de que Galen le había liberado, sentía la traición profundamente y aún así sabía que debía aceptar el beso del vampiro. Sin lengua, solo un simple juego de bocas. Trace era un experto en sensualidad y había sido una experiencia muy satisfactoria. Pero su corazón había tronado su garganta, su sangre no había ardido. Todo lo que había sido capaz de pensar fue: él no se siente correcto. En aquel instante, comprendió que cualquier varón excepto Galen se sentiría incorrecto. Trace no era tonto. Retirándose le puso los dedos bajo la barbilla y le levantó el rostro. «Entonces sí», dijo con aquella voz destinada para los pecados a medianoche. «Le perteneces». Una sonrisa perversa. «Menos mal. No me apetece que me rompan los huesos en diminutos pedazos». Atrapó una pluma que caía planeando desde arriba. Vio que era blanca veteada con dorado. Rafael. El arcángel había vuelto tarde anoche y se pasó horas bajo la luz de las velas con Galen y Dimitri en su estudio. Estaba claro que Galen se había convertido en parte esencial de la torre de Rafael. Era una posibilidad que él no quisiera volver al refugio. Si no lo hacía, Jessamine no sentía nada excepto la dicha y la libertad que le había permitido ver el mundo, volar por los cielos, pero el refugio era su hogar. Sus libros estaban allí, las historias que era la encargada de salvaguardar, y... oh, cómo echaba de menos a los niños. No había niños en la torre. Una ráfaga de viento, plumas blancas y doradas en el límite de su visión, mientras Rafael plegaba sus alas. ¿Qué escribirías en tus historias sobre mi territorio? Que es un lugar salvaje y muy prometedor, como tú. Era un arcángel, pero una vez había estado también a su cargo, y a veces se le olvidaba y le hablaba de esta manera. Los labios de Rafael se curvaron, pero había un endurecimiento creciente en sus ojos, tan dulce, tan extraordinarios, que dolía. Le estaba cambiando la política, el poder. Y el territorio de Alexander, estable por ahora. ¿Y tú? Los ojos femeninos se entretuvieron en un perfil que estaba convirtiendo en incluido más hermoso de un modo salvaje, hasta que un día pronto sabía que nadie recordaría al chico que había sido. Tengo un territorio que consolidar. Se acercó y la tomó en las manos. Siempre serás bienvenida en este territorio, Jessamine. Las habitaciones que ocupas son tuyas. Él veía demasiado, pensó ella, pero, claro, por eso era un arcángel. El refugio es donde pertenezco. ¿Estás segura? Movió la cabeza hacia el escuadrón de ángeles que ahora bajaba en picado y cortaban el fino aire de las nubes. Siguiendo su mirada, ella no observó el escuadrón sino una comandante. El alma le dolía por la inexorable necesidad, pero sabía que todavía era el momento. El corazón, susurró ella, puede ser una cosa frágil. Y este amor que crecía entre ella y Galen, incluso en silencio, lo era incluso más. Hasta aquí el capítulo 12 de El baile de los ángeles. Gracias por escucharme.